Bien, en este primer vídeo correspondiente al módulo de biología molecular y citogenética vamos a hablar sobre un tema muy actual, que son las vacunas de ARN mensajero. Y concretamente en este primer vídeo nos vamos a referir a sus fundamentos. En un segundo vídeo veremos su aplicación práctica. Decir que bueno, la aplicación de estas vacunas, que no son nuevas, es decir, el concepto de vacunación con ácidos nucleicos es algo que lleva como mínimo unos 12 años desarrollándose, pero sí que es la primera vez que se aplica en seres humanos, que ha salido de un laboratorio. Y por lo tanto, pues está en constante actualización, en constante evolución. Es decir, esto está grabado pues, a enero de 2021. Probablemente muchos de los conceptos que aquí se puedan expresar, pues vean o bien reforzadas sus apreciaciones o bien refutadas. Nunca se puede decir nada. Por lo tanto, vaya por delante este aviso. Estamos en la fase 4 del ensayo clínico, que se diría que es cuando se distribuye el fármaco, en este caso una vacunas de ARN mensajero, porque hay varias, al menos dos ahora mismo en el mercado. Y bueno, pues la fase de distribución del fármaco constituye la fase 4 del ensayo clínico. Por lo tanto, aún está, permanece durante suele ser un tiempo de unos 10 años aproximadamente, pero bueno, como todo esto ha ido tan rápido, pues no sabemos muy bien qué es cómo se están desarrollando los acontecimientos. Bien, es esta aclaración previa. Vamos a pasar a los fundamentos de la vacunación. Son vacunas producidas, producidas, elaboradas a partir de ARN mensajero, que es producido in vitro mediante reacciones con enzimas recombinantes, ribonucleótidos trifosfato y un molde de ADN. Es decir, por tanto, es rápido, es relativamente sencillo de producir en comparación con las plataformas tradicionales de producción de vacunas basadas en subunidades proteicas, en virus, bueno, ahí pone vivos, pero los virus no son seres vivos, no se consideran seres vivos por la mayor parte de los investigadores hoy en día, por lo tanto serían virus atenuados o inactivados. El rendimiento de reacción y su simplicidad pues, hacen posible que sea en una pequeña extracción, no hace falta un laboratorio demasiado sofisticado, se puede realizar una producción rápida de este ARN mensajero, teniendo por supuesto las precauciones que seguramente habréis visto en el módulo de biología molecular y citogenética, teniendo en cuenta que el ARN es un ácido nucleico, es muy inestable. Las ARNasas están por todas partes y por lo tanto de ahí que estas vacunas deban conservarse a una temperatura en torno a los 80 grados bajo cero. El proceso de fabricación pues, es independiente de la secuencia del ácido ribonucleico, del ARN mensajero, y está principalmente dictado por la longitud de ese ARN, los nucleótidos que lleva, la estructura química del recubrimiento y la purificación que se realiza del producto. Todas las enzimas y los componentes de reacción para producir este ARN mensajero se pueden obtener bien de proveedores comerciales, sintetizados químicamente, o bien como reactivos expresados por medio de bacterias, por medio de ingeniería genética, por medio de recombinación. Una vez que este ARN mensajero está sintetizado, se procesa mediante varios pasos de purificación para eliminar aquellos componentes de la reacción, incluidas las enzimas y los nucleótidos libres, el ADN residual, ADN que se ha utilizado como molde, y los fragmentos de ARN pues, truncado que hayan podido quedar. Es decir, lo que podríamos llamar detritus o restos que no son aceptables para entrar dentro de la vacuna. El requisito de seguridad en estas vacunas, todas las vacunas en realidad profilácticas modernas, es muy estricto, es extremadamente estricto, ya que las vacunas se administran, lógicamente, a individuos sanos, en teoría. Debido a que el proceso de fabricación de este ARN mensajero no requiere productos tóxicos o cultivos celulares que puedan estar contaminados con virus del medio ambiente,
pues esta producción de ARN mensajero evita gran parte de esos riesgos comunes asociados a otras plataformas vacunales, incluidos las de los virus atenuados, puedo decir, aunque ahí pone vivos, son atenuados, vectores virales, virus inactivados, vacunas de proteínas de subunidades proteicas, y además que el corto tiempo de fabricación del ARN mensajero presenta pocas oportunidades para introducir microorganismos también contaminantes. Bien, la tecnología de estas vacunas está basada en ARN mensajero de monocatenario. Como hemos dicho antes, no es nueva. Hay como, bueno, unos 5 o 6 ahora mismo en activo, puede ser, ensayos clínicos, preclínicos y clínicos, es decir, de, en fase primaria y ya en fase 1, 2 y algunos, no sé, algunos en fase 3. Eso podéis verlos hay una web donde se comentan se publican todos los ensayos clínicos que están activos tanto en Europa como en Estados Unidos por gente que se quiera, pues que lo quiera seguir o que quiera apuntarse a ellos, que tenga determinadas patologías. Y seguro que pues encontráis todos los ensayos clínicos que están haciendo, pero bueno, en definitiva se viene empleando pues desde hace al menos décadas, no exactamente, se viene empleando desde hace una década. Empresas como BioNTech, la que desarrolló la vacuna que comercializa Pfizer o Moderna, llevan pues establecidas en 10-12 años. Y sí, se han hecho ensayos clínicos desde tiempo. Es verdad que muchos de ellos han llevado a callejones sin salida. Ensayos sobre vacunas, fundamentalmente se han centrado en dos bueno, lo pone, se han hecho ensayos clínicos humanos en fase 1 y 2 contra el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, también contra la gripe, la rabia. Hoy, fundamentalmente la gripe curiosamente ha cogido un protagonismo muy importante. Lo veremos en otro vídeo cuando hablamos de la tecnología CRISPR-Cas, cómo se utiliza pues cómo está de momento en ensayos, en modelos murinos, es decir, en ratones, en modelos animales, pero sí para intentar eliminar el virus de la gripe, ha cogido un protagonismo muy importante al ver de esta pandemia, ¿no? Bueno, pues eso, se van utilizando desde hace tiempo en ensayos clínicos, incluso no solo contra virus, incluso hay materias como los estreptococos. En realidad no se han producido ninguna de esas vacunas hasta ahora había salido de los ensayos clínicos de fase 1 y 2, ninguna había llegado a fase 3, incluso contra el cáncer de próstata, bueno, de mama, melanoma, glioblastoma, varios, pero fundamentalmente las que han pasado, digamos, el corte de la fase 1 y fase 2, o que se encuentran ahora mismo en fase 2, son contra el cáncer de próstata, vacunas de ARN mensajero, pero nunca ninguna, como decía al principio, había llegado hasta el ser humano, no habían pasado del laboratorio. Y en general, bueno, los resultados preliminares, hasta el momento en el que se aceleró un poco la producción y la elaboración, solapando fases de los ensayos clínicos, en lugar de hacerlas secuenciales, se hicieron paralelas, pues los datos auguraban que eran vacunas seguras, vamos a dejarlo entre comillas, y razonablemente bien toleradas, ¿no? Bueno, ahí precisamente tenemos ensayos clínicos, como vemos, bueno, en fase de reclutamiento. Esta es del año 2017. Esta es la página web a la que me refería, clinicaltrials.gov, el 5 de mayo del 2017. Estaban planteándose estos ensayos clínicos con vacunas de ARN mensajero. Como veis, la mayor parte de ellos se refieren al el VIH de tipo 1, el virus de la inmunodeficiencia humana de tipo 1, contra el virus de la rabia, contra el Zika y el virus de la gripe. Es que bueno, este pues no pasó de la fase 2. Este se encuentra en fase 1, fase activa, en el momento, en fase de reclutamiento.
activa, completada la fase 2, completada, en fin, ninguno llegó de ellos hasta ahora había llegado a fase 3 y mucho menos había salido del laboratorio. Bien, la mayor preocupación con este tipo de vacunas, más que la seguridad, ha sido su inestabilidad, la baja eficiencia para introducirlas en las células y que expresen el antígeno y que el ARN pueda estimular reacciones inmunológicas de tipo inflamatorio. Y todo esto ha limitado, pues en parte, su desarrollo. Como hemos dicho, el ARN mensajero es una molécula muy inestable, por eso requiere de condiciones mantenimiento extremo, bueno, condiciones de temperatura de menos 80 grados Celsius, se degrada muy fácilmente por las ARNasas y además no se internaliza en el organismo de una manera eficiente. Eh, Ventajas que tiene esta tecnología, pues también hemos ido comentando algunas, que es relativamente más barata que otro tipo de vacunas y sobre todo que permite diseñar una vacuna nueva en un tiempo récord. Bueno, en tiempo récord. Vamos a dejarlo quizá para una metáfora eh, para conceptos más deportivos que no permite diseñarlos en un tiempo, digamos, más corto que las plataformas vacunales tradicionales. Ahí dice que una vez que se conoce el genoma del patógeno, efectivamente, el genoma del, en este caso del SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 fue conocido a las pocas semanas de, de haberse detectado el patógeno, está depositado en una base de datos, la base GenBank, que es una colección de todas las secuencias de ADN disponibles y que es pública, y es parte de una colaboración internacional de base de datos de secuencias de nucleótidos que comprende un banco de datos de ADN del Japón, el Archivo Europeo de Nucleótidos y el GenBank de Estados Unidos, que son tres organizaciones que intercambian datos a diario. Bueno, perdón, repito, las ventajas es esa que una vez que se conoce el genoma del patógeno, en unas semanas se pueden producir fundamentalmente a través de modelos informáticos o bioinformáticos, pues prototipos vacunales. Por eso, bueno, pues constituye una herramienta importante cuando aparece un patógeno, cuando hay un patógeno emergente, un patógeno nuevo, para que se necesita una vacuna con urgencia, como es el caso de una pandemia. ¿Por qué se consideran muy seguras? Pues porque el ARN mensajero, en principio, y según lo que se sabe hasta hoy, no se integra en el ADN. Por eso es que se consideran seguras. Otra ventaja es que ese propio ARN mensajero tiene un cierto efecto inmunomodulador, es decir, que actúa a la vez eh, sin- provocando la síntesis de una proteína, la proteína que queremos que la célula exprese en su superficie, en este caso la proteína S de la espícula de virus, pero al mismo tiempo también actúa como adyuvante de la vacuna, es decir, estimulando de una manera inespecífica el sistema inmunitario. En cuanto al tema de lo que decíamos al principio, que es lo que decía del ARN mensajero no se integra en el ADN, bueno, existen ciertos ARNs que sí pueden viajar al núcleo, desde el citoplasma, que es donde se va a integrar, en principio, donde se piensa y se realiza, se diseñan esas vacunas para que ese ARN mensajero aproveche el aparato ribosómico de producción de proteínas, de traducción de ARN mensajero en proteínas que está en el citoplasma y nunca llegue al núcleo, pero sí que hay ciertos ARNs que pueden viajar al núcleo. Un ejemplo más común es el del virus de la influenza, el virus de la gripe. Sin embargo, para ello deben contener una información genética determinada que que permita, la participación de proteínas muy específicas. Y en principio esto no tiene que ver o no se contempla en los ARN mensajeros utilizados en este tipo de vacunas. Bueno, eh, el núcleo, ya sabemos que es lo hemos visto, o tenéis en el módulo de fisiopatología y seguramente en otros módulos, es un compartimento aislado en las células eucariotas. Ojo,
es un compartimento aislado y cuya membrana, cuya envoltura nuclear presenta una serie de poros que limitan el, el paso de partículas a su interior o la salida de partículas desde su interior hacia el citoplasma en función del tamaño. Es verdad que existen, bueno, podéis ver las diferentes tipos de transporte a través de membranas en el módulo de fisiopatología general, transporte activo, transporte asociado a través de bombas, asociadas al ATP, una serie de transportes, bueno, que también se dan pues, en el núcleo como la envoltura nuclear, la membrana nuclear como buena envoltura, pues también se dan ahí. El ARN se sintetiza dentro del núcleo y desde ahí sale hacia el citoplasma. No al revés. Pero, repito, hemos visto antes que sí hay determinadas tipos de ARN mensajero, como el de ARN, perdón, como el virus de la gripe, el virus de la influenza, que sí entran en el núcleo. Las proteínas contienen una secuencia de localización nuclear, la denominada, bueno, por sus siglas en inglés, NLS, pueden unirse a unas proteínas denominadas importinas que las transportan a través de ese complejo de poros nucleares. Los virus de ARN a menudo tienen ciclos de replicación que no requieren acceso al núcleo, pero, como hemos visto, existen excepciones, como el virus de la influenza. Estos virus que tienen una fase nuclear en su ciclo de replicación deben tener pues varios trucos, varias eh, mm, digamos bordear un poco lo que sería el impedimento que supone la envoltura nuclear y su poración para poder ingresar, para que pueda ingresar al núcleo. Bien, pues eso, digamos, en el ejemplo del virus de la influenza, pues sus genomas están asociados a unas ribonucleoproteínas que expresan señales de localización nuclear, es decir, las NLS, que facilita la entrada de ese ARN genómico en el núcleo. Esto no ocurre en las vacunas de ARN mensajero porque no están asociadas con ninguna proteína. Por lo menos ninguna proteína ninguna que tenga una secuencia de localización nuclear. Una vez dentro del citoplasma, el ARN mensajero se encuentra desnudo, pone ahí, y está expuesto pues, al entorno de los ribosomas y de las nucleasas, que se supone que en cuestión de horas, tampoco es exactamente el tiempo que puede estar actuando el ARN mensajero, es decir, produciendo proteínas en el citoplasma celular, pero se supone que son cuestión de horas. Y al estar compuesto pues, de nucleótidos no puede contener una secuencia de localización nuclear, puesto que es una secuencia asociada a proteínas, es decir, a aminoácidos. Bueno, aquí vemos lo que vamos a ver antes, las importinas, la secuencia de localización nuclear en una proteína, que hay dos tipos de importina, la importina alfa y la importina beta, la importina alfa primero se integra, se asocia con la secuencia de localización nuclear de esta proteína. La importina beta se asocia a su vez a la importina alfa y ambas son capaces de atravesar la estructura del poro nuclear e ingresar en el núcleo. Repito, es una secuencia exclusivamente proteica, no está en los ácidos nucleicos. Pero bien, imaginemos que el ARN mensajero es capaz de llegar al núcleo, porque hasta ahora pues, hay determinados procesos dentro de lo que es la genómica que no se comprenden al 100%. Imaginemos que este ARN mensajero es capaz de llegar al núcleo y ponerse enfrente de nuestro genoma, el genoma de una de nuestras células. Pues en principio tampoco tendría por qué ocurrir nada, ya que la secuencia del ARN mensajero que se utiliza en la vacuna
no puede integrarse en el genoma, ya que para ello el ARN tendría que convertirse en ADN y esto, como todos sabemos, se puede hacer, ¿sí? Es decir, hay tipos de virus que lo hacen, que es mediante una enzima, la denominada transcriptasa inversa, que son los retrovirus. El ejemplo paradigmático de retrovirus hoy en día es el VIH, bueno, y desde hace muchos años, hace muchas décadas, es el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. Es una enzima que se encuentra en retrovirus, como ponen, en retrotransposones, veremos más adelante, son tramos autorreplicantes del genoma, o en las telomerasas, unas enzimas que replican el ADN en los extremos de los cromosomas y que se encuentran mejor explicadas, o bueno, amplio, todo lo amplio que se puede explicar en el modelo de biología molecular y citogenética. Eh, por lo tanto, bueno, son, bueno, los retrovirus. Los retrovirus, pues ya lo he dicho, son virus ARN, a partir de los cuales se crea, de ese RN, se crea una copia de ADN por medio de la transcriptasa inversa de esa enzima, que hace eso, una transcripción inversa. Pasa el ARN a ADN, en lugar de encontrar el dogma central de la biología molecular, que es pasar, o de la biología, que es pasar el ADN a ARN mensajero y de este salir del citoplasma, del núcleo al citoplasma y producirse la traducción en un polipéptido, una secuencia de aminoácidos que forman una proteína que tiene pues, una función biológica. En este caso, el ARN se transforma en ADN. Y este ADN se integra en el genoma de la célula hospedadora en forma de una secuencia conocida con el nombre de provirus. Esta secuencia en sí misma se puede transcribir cuando se pone en marcha el aparato de transcripción del genoma para producir proteínas y partículas virales que se propagarán a la célula siguiente. Este es el mecanismo clásico de infección de, de un virus, de un retrovirus como el VIH. Los telómeros, bueno, como vamos a ver aquí, son estructuras que están situadas en los extremos de los cromosomas y que están mantenidas por un complejo, lo decíamos antes, llamado telomerasa, que utiliza una transcriptasa inversa, la TERT, por sus siglas en inglés. Vamos a ver, las telomerasas evolucionaron en parte como una solución al problema de la replicación, lo que por eso se ha llamado problema de la replicación final. Es decir, las cadenas, sabemos que las cadenas de ADN que se empiezan a sintetizar en la replicación, tenemos dos, una cadena principal que se va sintetizando en dirección 5', 3', por medio de una ADN polimerasa, y una hebra o una cadena retardada que se sintetiza en sentido contrario, 3' a 5', a través de una serie de fragmentos denominados fragmentos de Okazaki. Es decir, que una única polimerasa no sería capaz de hacer los dos tipos de fabricar, por llamarlo de alguna manera, o de sintetizar, mejor dicho, los dos tipos de cadenas cada una en una dirección opuesta, ¿no? La cadena retrasada se hace, la hebra retrasada se hace por medio de fragmentos de ADN, los fragmentos de Okazaki, repito, que luego van a ser unidos por medio de una ligasa y sí, que se van a hacer. Pero el dilema es que debido a que los cromosomas humanos, bueno, y de cualquier especie, pero en concreto estamos hablando de los cromosomas humanos, no de cualquier especie, en este caso de los cromosomas humanos, no son circulares como son, puede ser de hay otras especies que sí lo son. Pero en este caso no son circulares, siempre habrá un fragmento faltante una vez que se alcance el extremo 3' del cromosoma. Y por lo tanto, cada ciclo de replicación hará que el tamaño del genoma se reduzca eventualmente con el potencial para afectar genes importantes para la función biológica. Y esto es lo que se conoce como el problema de la replicación final. De ahí que esas telomerasas vienen a paliar ese problema
por medio de una transcriptasa inversa. El proceso es relativamente complejo y tampoco se va a explicar aquí, ni tampoco está explicado en el texto del módulo. Pero sí que es muy interesante para el que quiera profundizar en él, puesto que el acortamiento de los telómeros está relacionado con, con la senescencia, es decir, con el proceso normal de envejecimiento celular. Su acortamiento provoca una detención. Si veis el ciclo, el desarrollo de lo que es el ciclo celular, los checkpoints del ciclo celular, la regulación del ciclo celular, el gran regulador del ciclo celular, que es la proteína P53, el guardián del genoma, como se le conoce, provocan la detención. En el momento en el que se detecta un acortamiento, la detención del crecimiento y de la duplicación celular. Por tanto, eso quiere decir que las células, conforme van envejeciendo, tienen una serie de ciclos, que normalmente se dice que la media son 50 ciclos de duplicación, y luego pues entran en fase de apoptosis o de muerte celular. Esto está relacionado pues con la extensión de los telómeros. En el caso de que esta detención del crecimiento falle, es cuando pueden producir alteraciones graves, como por ejemplo pues, el desarrollo de una neoplasia maligna. En cuanto a los retrotransposones, pues son el componente curiosamente más abundante del genoma. El genoma humano contiene alrededor de unos 3.200 millones de pares de bases, y los retrotransposones representan aproximadamente unos 2.000 millones de pares de bases, es decir, un 70 y muchos por ciento de la secuencia génica de nuestro genoma. Los transposones, podemos hablar de retrotransposones, pero el conjunto original son los transposones, que son un tipo de secuencias que se encuentran en el genoma de muchos organismos eucariotas, que pueden copiarse a sí mismos y pegarse en otras partes del genoma. De hecho, en una época fueron conocidos como genes saltarines, precisamente por esta capacidad. Cada transposón puede modificar, sin embargo, el ADN de sus inmediaciones, ya sea arrastrando un gen codificador de un cromosoma a otro, rompiéndolo por la mitad o haciendo que desaparezca del todo. Por estos elementos móviles, estos elementos saltarines, eh, estos genes saltarines, como se le denominaba hasta no hace mucho, pues han acompañado a los organismos eucariotas, bueno, eucariotas y procariotas, durante toda su evolución. Y de hecho han sido realmente se supone o se cree que han sido los grandes contribuyentes de los cambios genéticos, de la evolución, en definitiva. Lo que caracteriza a los retrotransposones y los diferencia de otros transposones es su estrategia de transposición, es decir, la forma que tienen de saltar, entre comillas. Para ello, antes de integrarse en otro lugar del genoma, primero se convierte en ARN. Después vuelven a transformarse en ADN mediante una transcriptasa inversa. De ahí, pues bueno, el nombre de retrotransposones. Vemos aquí pues un pequeño esquema de cómo se realiza la retrotransposición. Aquí hay un retrotransposón, se produce la transcripción, se traslada, se transcribe a ARN. Pero este ARN, después, por medio de una transcripción inversa, una transcriptasa inversa, se transforma en ADN, que se integra pues, en otro lugar, que tenemos en el nuevo lugar de inserción, se integra aquí. Ha pasado de aquí a aquí. Como hemos dicho antes, pues esto puede arrastrar lo que es el concepto de transposón o de retrotransposón en este caso, puede arrastrar fragmentos adyacentes de ADN, puede romper genes o incluso inactivarlos por completo. Bien. Lo que caracteriza pues, la estrategia de transposición y dentro de los retrotransposones existen cuatro tipos, mejor dicho, de elementos.
Los SINE, por sus siglas en inglés, elementos nucleares intercalados cortos, que codifican transcripciones cortas y que no pueden funcionar sin lo siguiente, los LINE, que son elementos nucleares intercalados largos, por sus siglas en inglés, que codifican transcriptasa inversa. Aproximadamente, también tener en cuenta que entre el 5 y el 8% del genoma humano está compuesto por retrovirus endógenos, como el HRV, que son retrotransposones denominados LTR, es decir, repeticiones terminales largas. Así contienen 3 genes, el gen GAG, que codifica una poliproteína que se extiende en las proteínas estructurales del retrovirus, el gen POL, que codifica la transcriptasa inversa, esto lo conocemos también por el VIH de tipo 1 fundamentalmente, y el gen NVOM, que codifica la proteína que da forma a las partículas virales. Luego existen los pseudogenes procesados, que son secuencias de ARN mensajero procesado que carecen de intrones y que se han insertado mediante transcripción inversa. Son incapaces de producir al no tener intrones, no son capaces de producir ningún tipo de producto genético. Los únicos retrotransposones que pueden moverse a través del genoma son los LINE y los SINE. Tanto los retrovirus endógenos humanos como los pseudogenes procesados están anclados donde están y, no tanto, de ahí no puede moverse. Aquí tenemos una estructura de los elementos, que decíamos, de los elementos de los retrotransposones, los LINE, representan un 20% del genoma, bueno, quizá un poco exagerado. Digamos que de la fracción de retrotransposones sí pueden representar un 20%. Aquí vemos cómo tenemos el gen POL, que es el que va a codificar la transcriptasa inversa. Aquí hay un marco de lectura y aquí una cola de poliadenina. Los SINES son elementos nucleares muy cortos, intercalados muy cortos. Codifican transcripciones cortas, pero no pueden actuar si no existe la retrotranscriptasa inversa. Y luego tenemos los que tienen el genoma completo, los retrovirus humanos, con el gen GAG para las proteínas estructurales del retrovirus, el gen POL, igual que los LINE para la polimerasa, para la retrotranscriptasa inversa, y el gen para la envoltura de las partículas virales. Aquí hay una repetición terminal larga, es lo que termina esto, una LTR. Bien, sabiendo esto, pues se puede pensar que existe la posibilidad de que el ARN mensajero que llevó a la vacuna se convierta en ADN utilizando estas herramientas de las que disponen pues, los elementos genéticos como los retrotransposones o los retrovirus endógenos, los HRV. Sin embargo, en principio se supone que esto no es posible porque para que la transcripción inversa tenga lugar hace falta un iniciador y unas secuencias específicas. Eso lo sabrán aquellos que hayan trabajado con PCRs de retrotranscripción, que hace falta unos primers, unos cebadores, unas secuencias específicas que inicien la transcripción. Y que no se encuentran, en principio no se encuentran en el ARN mensajero de las vacunas. Este ARN tiene una longitud además aproximada de unos 1200-1300 pares de bases, con nucleótidos. Por tanto, es demasiado grande también para funcionar como ARN de telomerasa en los humanos. Sí que hay algunos animales que tienen un ARN telomérico de ese tamaño, pero en el caso de los humanos no es así. Y dada la precisión con la que debe plegarse este ARN de la telomerasa, es muy poco probable que asuma la estructura requerida para el reconocimiento y unión de la telomerasa. Por lo tanto, tampoco puede servirse de la TERT, de la retrotranscriptasa de las telomerasas, para poder convertirse en ADN e ingresar en el núcleo. En cuanto a las transcriptasas inversas o la retrotranscriptasa no son capaces de recoger un ARN aleatorio y generar un ADN a partir de él, que no funciona así, sino que requieren una secuencia cebadora para iniciar la reacción, una secuencia de ARN. En el caso del retrovirus existe un ARN de transferencia que se roba de la célula huésped y se empaqueta en el virión
y acompaña a ese ARN para que pueda retrotranscribirse. Además, en los retrovirus también la transcripción inversa ocurre dentro de una nucleocápside que permite la entrada de lo que son los bloques de construcción, los desoxinucleótidos, ¿no? Que se utilizan también en las PCR. Lo podéis ver en el, bueno, pues en el capítulo correspondiente del módulo de fisiopatología, perdón, de biología molecular y citogenética, ¿no? Sin embargo, no pueden permitir que algo tan grande como una molécula de ARN completamente separada y que mide unos 1200, 1300 pares de bases, pues ingrese en una nucleocápside para producirse una retrotranscripción. Bien, vamos ya, una vez esta introducción, pasamos a la segunda parte, que sería ya la aplicación práctica de todos estos principios. Muchos de ellos probablemente son bastante complejos y requieren de conocimientos que exceden un poco estos módulos, pero que bueno, lo importante es dar una idea general de que es muy difícil que un ARN mensajero, tampoco vamos a decir que es imposible, porque si algo nos enseña la experiencia en la ciencia es que pocas cosas son imposibles. Pero sí que a día de hoy, y con lo que se conoce, es muy difícil que el ARN mensajero que llevan las vacunas basadas en él penetre en el núcleo y que si lo hace pueda formar parte del genoma y que si forma parte del genoma pueda funcionar como una especie de transposón o retrotransposón capaz de provocar una alteración en la secuencia del genoma y por lo tanto una alteración en su replicación, en su transcripción o en su traducción y por lo tanto el desarrollo de algún tipo de patología. Bien, nos vemos en el segundo vídeo de esta serie.